agradezco la invitación de los profesores, autores de este libro, Gustavo Morales y Izzy Núñez, ¿sí?, para comentar pues, algunos temas de actualidad económica, en particular esta idea sobre la gran dimisión y la gran inflación. No sé si ustedes han oído alguna vez ese concepto de la gran división, es un concepto relativamente reciente. ¿Alguien lo ha oído por ahí? ¿No? Es una especie como de movimiento en donde hay una gran cantidad de gente renunciando a sus puestos de trabajo, lo cual es de alguna forma relativamente paradójico cuando estamos viendo que existe, digamos, esta inestabilidad económica, etcétera. Y también, por supuesto, de lo que sí han oído es del fenómeno inflacionario. No solamente lo han oído, sino que seguramente lo están sufriendo como lo estamos sufriendo todos. Bueno, pues un poco el objetivo de esta charla, digamos, para abrir paso a la presentación del libro sobre aspectos fundamentales de economía, ¿sí?, que está hecho especialmente para ingenieros, es avanzar sobre una visión de mercado, ¿sí?, que nos permita ir más allá, como dije hace un momento, más allá de esa visión simplista, ¿sí?, que nosotros vemos normalmente, a veces, ¿sí?, en los modelos, digamos, más reduccionistas sobre el proceso económico. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos economía, aquellos que han estudiado economía, ¿sí?, entienden que los mercados están en equilibrio en el sentido, ¿sí?, de que la oferta es igual a la demanda, ¿sí? Lo que no queda tan claro, ¿sí?, es qué queremos decir los economistas exactamente cuando decimos que la oferta es igual a la demanda. Por supuesto, no nos referimos a una identidad contable, ¿no?, en el sentido de que es obvio, ¿sí?, que lo que se vende es exactamente lo mismo que lo que se compra, puesto que una transacción no es otra cosa que una compra-venta, ¿de acuerdo? En realidad nos referimos a algo mucho más complejo, ¿sí? Nos referimos a un proceso de aprendizaje, a un proceso de adquisición de conocimientos, ¿sí? Un conjunto de personas, ¿sí?, generan planes, podríamos llamarlos de manera genérica, planes empresariales. Estos planes empresariales generan un conjunto, ¿sí?, de gastos que se convierten en los ingresos de la economía, ¿sí? Generan, no sé, compran maquinaria, contratan gente, compran materia prima, alquilan edificios, terrenos, etcétera, y todo eso genera un conjunto de pagos dentro de la economía. Esos pagos dentro de la economía, ¿sí?, es lo que se convierte después en la demanda de la economía. Esos fondos son los que han entrado, ¿sí?, al sistema y serán utilizados como demanda. Y con esos fondos, ¿sí?, vuelve la gente a esos que hicieron los planes empresariales y adquiere un conjunto de productos. Lo normal, si nosotros pensamos en esta secuencia, que es lo que se conoce, digamos, en macroeconomía como el flujo circular de la renta, ¿sí?, los que han estudiado economía aquí sabrán que el PIB, ¿no?, el Producto Interior Bruto, se mide por el lado de la oferta, ¿no?, que es la sumatoria de todos los bienes generados en una economía multiplicados por su precio. Pero también se mide por el lado de la renta, en el sentido de que esa producción de bienes y servicios genera un conjunto de pagos. Y todos esos pagos también nos permiten contabilizar el PIB. Y también se mide por el lado de la demanda, que es cómo esos recursos se utilizan para adquirir esos bienes. Entonces tenemos al PIB por el lado de la oferta, al PIB por el lado de la renta y al PIB por el lado de la demanda. Y eso es lo que nos dice cómo es el flujo circular de la renta. Los productores, como comenté hace un momento, producen bienes y servicios, generan pagos, esos fondos se convierten en la demanda de la economía y esa demanda vuelve, ¿sí?, a las empresas bajo la forma de compra de bienes y servicios. ¿Cuál es la cuestión? ¿Sí? La cuestión es que normalmente, como cabría esperar si estamos pensando, ¿sí?, en que este proceso se ha desatado ahora, es que estos señores que han hecho planes se equivocan, ¿sí? Es decir, todo ese recurso que ha entrado a la economía no necesariamente volverá bajo la forma de demanda, ¿sí?, a la compra de bienes y servicios. Entonces, estos señores, ¿sí?, reestructurarán sus planes, probablemente producirán más, probablemente producirán menos, probablemente venderán más caro, probablemente venderán más barato, probablemente decidirán hacer distintas calidades de producto o probablemente decidan salir directamente de la actividad empresarial. Entonces, todo ese replanteamiento, esa reestructuración de planes genera nuevos planes, un nuevo flujo de planes que genera un nuevo flujo de recursos y ese nuevo flujo de recursos a través de la generación de renta y de demanda vuelve como feedback a las empresas. Y eso permite reajustar nuevamente esos planes y entonces tenemos, ¿sí?, que ese proceso circular de la renta también va configurando un proceso de aprendizaje
en donde los empresarios se van dando cuenta cómo debieran estructurar sus planes para que no se vean defraudados. Entonces, fíjense ustedes que es posible que al menos nosotros teóricamente pensemos en un instante en donde esos planes, ¿sí?, empresariales que salen de aquí no se vean defraudados, ¿sí?, y de alguna manera sean internamente consistentes con los planes de los compradores. Entonces, eso nos lleva exactamente a lo que nosotros queremos decir como economistas cuando decimos que la oferta es igual a la demanda. El equilibrio de mercado, la oferta igual a la demanda, es una situación en la que las expectativas de los empresarios no se ven defraudadas. Fíjense ustedes que es un sistema, ¿sí?, que es una situación relativamente fuerte, en el sentido de que es un proceso cognitivo, ¿sí?, que de alguna forma logra hacer que un conjunto de planes sean internamente consistentes con otro conjunto de planes. Entonces, en este proceso surgen muchas cosas. Entonces, vamos a ver cómo de alguna manera este proceso también va generando información que llega a la sociedad. Cuando nosotros tenemos una situación de equilibrio de mercado, es decir, una situación en la que los planes de los empresarios no se ven defraudados, cuando los demandantes vuelven a comprar con ese dinero que se ha generado en el sistema, ¿sí?, vuelven a comprar los bienes y servicios, en esa situación, ¿sí?, tenemos una especie de estabilidad, ¿sí?, que depende de la dotación de recursos, de las preferencias de los consumidores y también de la capacidad productiva de esos empresarios. Si algo de esas tres cosas cambia, todo este sistema vuelve a verse alterado, ¿sí? Imagínense ustedes, como ha sucedido, ¿sí?, que de pronto los empresarios se dan cuenta, ¿sí?, un conjunto de empresarios se da cuenta que es mucho mejor producir bicicletas no de aluminio, sino de titanio. ¿Por qué? Porque los consumidores empiezan a valorar más las bicicletas de titanio que las bicicletas de aluminio. Todo esto desata nuevamente ese proceso cognitivo del mercado en donde un conjunto de productores comienzan a demandar, ¿sí?, más titanio que de costumbre. Por supuesto, como partíamos de una situación en donde los empresarios no veían defraudadas, ¿sí?, sus expectativas, eso quiere decir que para conseguir más titanio tienen que retirarlo de otra parte, de otros productores de titanio que ya tenían, ¿sí?, que ya tenían clientes. Por lo tanto, tienen que de alguna forma hacer más atractiva la venta hacia ellos del titanio que para otros. Y eso empezará a mover los costes de toda la economía. Los planes de los empresarios volverán a verse defraudados y entonces estaremos metidos en otro ciclo, ¿sí?, de adquisición de conocimiento nuevo. Conforme vayan avanzando las asignaturas que tienen aquí en el máster, verán que esto es algo muy parecido a la idea que tenía Schumpeter sobre los ciclos económicos y la innovación, ¿sí? Tenemos un cambio tecnológico, ¿sí?, que genera, ¿sí?, desata un nuevo proceso de adquisición de conocimiento, ¿sí? Un montón de personas se dan cuenta de que sus planes no son buenos, son obsoletos y entonces empiezan a recomponerlos y empiezan a reorganizar la economía y a moverse hacia recursos que antes se utilizaban menos, ¿sí?, etc. Entonces, todo este tipo de cuestiones tienen que estar dentro de nuestra visión del mercado. Por supuesto, ¿sí?, cuando algo de esto cambia, cuando cambian las dotaciones de recursos, cuando cambian las preferencias de los consumidores o cuando cambia la tecnología o las capacidades productivas, se alteran las condiciones de escasez, ¿sí?, que predominaban en el mercado. Siempre, ¿sí?, ese estado de equilibrio, ese estado en el que las expectativas de los empresarios no se ven defraudadas, ¿sí?, se altera por cambios en las condiciones de escasez. Si de pronto nos damos cuenta que lo mejor es hacer baterías con litio, entonces el litio se vuelve escaso. La gente va por los yacimientos de litio, la gente que hacía medicinas con el litio, pues se da cuenta de que ahora tiene que enfrentar costes mayores, etc. Y entonces volvemos a echar a andar ese proceso. Entonces, cuando algo se vuelve más escaso, nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, de que tenemos que economizar en el uso de ese producto. ¿Por qué? El sistema de precios, ¿perdón? Exactamente, o sea, primero que nada, si de pronto a usted le encanta comer kiwi en las mañanas, ¿sí?, y se quema el plantío más grande de kiwi ahí por el sureste asiático, usted probablemente nunca se entere de qué ha pasado, pero se dará cuenta de que tiene que economizar en su consumo de kiwi. ¿Por qué? Porque las personas que compraban ese kiwi se han quedado sin kiwi, ¿sí? Entonces tienen que ir a comprarlo a otra parte. Pero si venimos de una situación de equilibrio, los que venden el kiwi ya tenían compradores, por lo tanto yo tendré que pagar más por ese kiwi para atraer el producto hacia mí, ¿sí? Y eso
esas nuevas condiciones de escasez que son locales, que están en un solo lugar, empezarán a diseminarse por todo el sistema hasta que lleguen a su supermercado y usted se dé cuenta de que tiene que economizar en el consumo de equipo. Entonces, de alguna manera, lo que hace el mecanismo de precios, el mecanismo de la competencia, es que hace que los precios transmitan condiciones cambiantes de escasez. Otra cosa que hace la competencia, que es de hecho así como empezó la historia de la teoría económica, ¿sí?, es que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, los empresarios en un sistema de mercado son libres de fijar los precios al nivel que ellos quieran, ¿sí?, excepto en algunos mercados regulados, ¿sí? Entonces, normalmente, si un empresario puede fijar los precios que él quiera, nosotros esperaríamos que esos precios sean relativamente altos, ¿sí?, a menos que haya mucha competencia. Esa es una de las cuestiones, como les dije, que dio lugar, ¿sí?, dio origen a la teoría económica, ¿sí? La competencia genera un proceso social a través del cual los precios comienzan a ceñirse cada vez más a los costes de producción. Si hay competencia, claro, si no hay competencia, esto no sucede. Y aquellos que han estudiado teoría económica sabrán que esto es así porque la diferencia entre una competencia perfecta y una competencia monopólica, ¿sí?, es que se recorta la cantidad producida en favor de grabar precios más altos. Entonces, si los precios en una economía competitiva, por supuesto, comienzan a ceñirse cada vez más a los costes de producción, esto lleva, ¿sí?, a una segunda función de difusión de la información de los precios, que es transmitir el estado actual de las capacidades productivas de la humanidad. Fíjense ustedes, si ustedes tienen una cierta capacidad, por ejemplo, pueden producir un cierto producto, ¿sí?, ustedes pueden saber si su capacidad es socialmente valorada o no a partir de los precios. Si ustedes pueden producir ese producto en condiciones iguales que se ofrece en el mercado, pero a un coste menor que el precio de mercado, eso quiere decir que su capacidad productiva es socialmente valorada. Bueno, entonces ustedes podrían, como se dice, vivir de eso, ¿de acuerdo? Entonces será socialmente valorada. Por lo tanto, los precios se convierten en un sistema de referencia sobre las capacidades productivas. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros, los economistas, vemos al mercado, por supuesto, con muchas imperfecciones, pero vemos al mercado como un sistema en el que se descentraliza la decisión de asignación de recursos, ¿sí? La gente decide, ¿sí?, cuánto va a utilizar de esto, cuánto va a utilizar de otro, qué cosa va a comprar, ¿de acuerdo? Qué cosa va a hacer, a qué tipo de actividades se va a dedicar. Eso está descentralizado, no lo decide el Estado, lo decide cada uno de ustedes, ¿sí? Pero nos apoyamos en un sistema que a ustedes les permite discriminar, ¿sí?, entre, ¿sí?, preferencias y además entre capacidades de las que sacarán partido. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el sistema de precios para ver si sus capacidades son socialmente valoradas o no. Si sus capacidades no son socialmente valoradas, entonces podrán hacerlas, pero retirando recursos de otro tipo de actividades. Yo siempre lo digo, me encanta jugar el fútbol, pero mi capacidad futbolística no es socialmente valorada. Por lo tanto, no puedo cobrar por hacerlo, sino que ¿qué? Tengo que pagar por hacerlo. Entonces tengo que retirar, ¿sí?, tengo que retirar recursos de las capacidades que me permiten de alguna forma ser socialmente valorado hacia otro tipo de actividades en las que no soy socialmente valorado pese a mi gran talento futbolístico. Muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos, y es muy importante desde el punto de vista de este curso que vamos a ver y desde el punto de vista también de entender los procesos económicos, una vez que tenemos esta visión relativamente de bolsillo de cómo funcionan los mercados, de cómo de alguna manera esa competencia va haciendo que crezca el conocimiento empresarial sobre la capacidad para atender las preferencias de los consumidores y cómo los precios se van ajustando cada vez más, ¿sí?, a los costes de producción, y eso hace que sean un referente sobre las capacidades individuales, ¿sí?, entonces ya podemos aproximarnos a fenómenos de alguna forma más complejos, ¿sí?, que nos permiten entender lo que está sucediendo, por ejemplo, en estos casos, o lo que nosotros veremos en el curso de Economía y Gestión de la Innovación. Entonces, uno de ellos, muy importante, sin duda, es la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo estamos en un problema, en un proceso inflacionario, ¿sí? Y pues existe mucha polémica, por supuesto que buena parte, ¿sí?, buena parte de los problemas suelen achacarse al Estado. Hay veces que decimos, es que el gobierno no lo está haciendo bien, ¿sí? Normalmente le echamos mucho más la culpa al Estado, ¿sí?, probablemente de lo que debiéramos. La capacidad del Estado para incidir en fenómenos económicos
es mucho más limitada de lo que nosotros solemos creer. Cuando estamos hablando de innovación, veremos que estamos siempre muy cerca de planteamientos relacionados con la política, y entonces, para entender cuál es el alcance de la política en la economía, siempre es bueno tratar de dimensionar los problemas, ¿sí? Una de las cuestiones que se le achaca mucho siempre al gobierno, a cualquier gobierno, no me refiero a este gobierno, sino al gobierno de cualquier color, ¿sí?, es el paro, por ejemplo. Entonces, si nosotros no dimensionamos el problema del paro desde el punto de vista de la capacidad del gobierno para resolverlo, ¿sí?, pues entonces no tendremos una idea clara de cuáles pueden ser, ¿sí?, cuál puede ser la capacidad del Estado para afrontar este tipo de problemas. Yo no sé, ustedes son muy jóvenes, probablemente no lo recuerden, pero cuando vino la crisis económica, ¿sí?, España llegó a tener más de 6 millones de parados, ¿sí? Entonces uno podría pensar que si está en manos del gobierno resolver este problema, retirando fondos de unos ciertos lugares y poniéndolos en otros, reasignando los recursos que puede echar mano para su actividad, ¿sí?, el problema del paro entonces sería un problema de voluntad política. ¿Sí? Oigan, ustedes no les da la gana de hacerlo, están al servicio de las grandes empresas y no quieren hacer este tipo de cuestiones. Una forma importante de dimensionar este problema, ¿sí?, en las manos de la política, es ver que la capacidad de generación de empleo del Estado, ¿sí?, incluso en los años en los que estaba, digamos, a todo vapor durante la formación de la burbuja, a principios del año 2000, 2003, 2004, era de en torno a 30.000 plazas al año de oferta pública. ¿Cuánto le tomaría generar 6 millones de empleo al Estado? Unos 200 años más o menos, ¿no? Unos 200 años. Es muy importante dimensionar el papel del Estado, ¿sí? Entonces, luego, porque si no nos encontramos con frases muy curiosas, repito, independientemente del color, ¿sí?, del partido político, aparecen en todos los medios. Este año hemos generado 600.000 empleos. No. Normalmente nunca generan más de 30.000, ¿sí? ¿Qué quiere decir que han generado 600.000 empleos? Lo que quiere decir es que, de alguna forma, además normalmente relativamente oscura, ¿sí?, lo que han hecho ha motivado a muchas empresas, ¿sí?, a contratar gente. Pero además, lo más curioso es esto, a miles y miles de empresas. ¿Por qué? Fíjense ustedes, en España, en torno al 95% de las empresas son pymes. La mitad de las empresas en España no tienen ni un solo empleado, ¿sí? O sea que, como ustedes se imaginarán, cuando el empleo aumenta mucho en España, no se debe a las grandes empresas. Se debe a que miles de empresas se han decidido a contratar a uno más. Por lo tanto, ese proceso de descentralización de la decisión hace que el empleo esté en miles y miles y miles y miles de manos muy pequeñas, ¿sí? Por lo tanto, es un proceso muy complejo donde el Estado, como decía, tiene una participación relativamente marginal, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos procesos hay que entenderlos como procesos muy complejos, ¿sí?, en donde de alguna forma miles y miles y miles de decisiones que no están ordinadas, ¿sí?, van generando día a día la realidad histórica. Y eso es exactamente lo que sucede con la inflación, ¿sí? Cuando nosotros encontramos un proceso inflacionario, ¿sí?, estamos diciendo que crecen todos los precios. Todos los precios, ¿sí? Eso es la otra cara de la moneda, es decir, que el dinero pierde su valor, en realidad, ¿no? El dinero vale menos, en estricto sentido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos procesos, ¿sí?, del proceso de mercado, como comentamos hace un momento, ¿sí?, entonces de alguna forma podemos aproximarnos al fenómeno de la inflación como un fenómeno dinámico. Hay muchos motivos por los cuales puede haber inflación, ¿sí? Tenemos una situación, partimos de una situación de equilibrio, es decir, una situación en la que las expectativas, ¿sí?, de los empresarios no se ven defraudadas. De pronto existe un cambio en las condiciones. Recuerden que las condiciones pueden cambiar por cambios en las preferencias, cambios en la dotación de recursos, ¿sí?, o cambios en las capacidades tecnológicas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una situación en donde, como esas expectativas no se ven defraudadas, la oferta y la demanda son más o menos iguales. Los planes empresariales son relativamente compatibles con los planes de los demandantes, ¿sí? Cambian las condiciones. ¿Qué podría suceder? Para que haya inflación podría ser que disminuye la oferta y la demanda se quede estable. Tenemos una caída en la producción, hay menos bienes para la misma cantidad de demanda. Eso hace que aumente el precio, que haya gente que se quede, ¿sí?, sin producto y entonces experimentará o bien, ¿sí?,
carencia de bienes, ¿sí? O bien una competencia entre consumidores por esos recursos más escasos que generará un aumento de los precios. ¿Qué otra cosa podría pasar? Podría pasar que las dos caigan, pero por supuesto que caiga más rápidamente la oferta que la demanda, y eso también generaría un proceso de inflación. O todo lo contrario, podría pasar que ambos crezcan, ¿sí? Pero que crezca mucho más rápidamente la oferta que la demanda. ¿Qué creen ustedes que ha pasado ahora? ¿Que han caído los dos? Y la demanda se quedó estable. Otras opiniones. Nos quedamos primero con esa. Ha caído la demanda y la oferta, pues había demasiada oferta y por eso, por ejemplo, Estados Unidos ahorita también está disminuyendo su capacidad productiva para ajustarse a la demanda actual. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Alguna otra idea por ahí? Tengo un grillo por ahí. Pues muchos de los economistas que se han acercado a este problema, sí, por supuesto que eso lo podríamos discutir, están más en favor de la última explicación. Fíjense usted, nosotros venimos, ¿sí?, de un encierro. De hecho, ya de por sí la medición de la inflación hoy en día, ¿sí?, es un poco, usted tiene un poco de truco, ¿sí?, porque lo estamos comparando. Recuerden ustedes que nosotros calculamos la inflación, ¿sí?, anual, normalmente, ya sea en trimestres, anualizada, o el crecimiento anual durante todo el periodo, ¿sí?, comparando dos productos. Si nosotros calculamos, ¿sí?, la inflación, por ejemplo, de marzo, ¿sí?, en este año, inflación relativamente alta, ¿sí?, la estamos comparando con la inflación de marzo, ¿sí?, en 2021, donde parcialmente estábamos todavía relativamente encerrados. Probablemente en España menos que en otros lugares, pero que, digamos que en el mundo todavía había importantes restricciones de movilidad. Por lo tanto, claro, estamos comparándola, ¿sí?, con precios de encierro, en donde la demanda era especialmente baja. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero lo que sí es un hecho, ¿sí?, es que al salir del encierro, la demanda creció bastante, pero bastante. Una vez salimos del encierro, empezó a aumentar la actividad productiva, aumentó el empleo también, ¿sí?, especialmente a finales del año anterior y a principios de este, comenzó a aumentar el empleo, por lo tanto la demanda comenzó a aumentar también, ¿sí? Entonces, algunos economistas se refieren a este problema como ese hecho. Comenzó a aumentar la demanda, ¿sí?, y la oferta no crece lo suficientemente rápido, no crece tan rápido como la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay capacidad instalada. Ay, ha dado usted con lo que... Creo que voy a terminar aquí prácticamente mi charla. Ha dado usted con la clave, hermano. Fíjense ustedes, hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta. Normalmente la demanda puede crecer de manera muy simple, ¿sí? Yo a usted le doblo el sueldo mañana, ¿sí?, o le dejo salir, ¿sí?, que no podía ir a tomar caña, ¿sí?, ¿no?, etcétera. Compraba muchísimo papel higiénico, probablemente, como yo. Hacía acopio de papel higiénico en su casa, pero no podía comprar, no podía salir de cañas, no podía viajar, etc. Si usted de pronto puede gastar ese dinero, lo puede gastar instantáneamente en cuanto le dejan. Usted ya se puede ir a Punta Cana, pues entonces compra un billete a Punta Cana. O aumenta su salario, usted compra más, se compra un coche, lo que sea, ¿sí? La oferta no necesariamente puede crecer tan rápido. La oferta necesita muchas veces inversión. Y especialmente, ¿sí?, cuando está cerca de su pleno uso. Si hay mucha capacidad instalada ociosa, entonces la oferta puede crecer más rápidamente. Si usted tiene un bar medio vacío y mañana le montan una oficina gubernamental enfrente, usted puede empezar a tirar cañas y atender a la gente que viene. Pero si usted tiene un bar lleno y le montan la oficina gubernamental enfrente, para poder ofrecer esos servicios, o bien tiene que ampliar las instalaciones, o bien tiene que poner otro local, o pedir permiso para tener una terraza más amplia en la calle. O sea que eso es más complicado. ¿Lo ven? Entonces, esa es una cuestión muy importante, ¿sí? ¿Qué tan rápido puede crecer una economía? ¿Qué tan rápido puede crecer una economía? Depende de qué tan cerca está del pleno uso de sus capacidades productivas, como usted muy bien ha dicho. Como hemos visto, bueno, me presento, mi nombre es Gilsi Núñez, soy profesora de la Escuela de Industriales de la UPM y formo parte como segundo autor de este libro. Tocando un poco todo esto de la gran división y todos los fenómenos económicos, pues también tenemos los fenómenos empresariales. Yo les voy a hablar de esa parte de los fenómenos empresariales. Una empresa no puede vivir
fuera cerrada en un entorno, es decir, no es un sistema cerrado, por lo tanto vive en una economía que, como ya lo explicó nuestro profesor, muy bien explicado, influye en ella. Y por lo tanto la empresa tiene que tomar decisiones, ver la información que tiene el entorno y aplicarla a través de sus planes, sus procesos, etcétera, aplicarla a su toma de decisiones, con altos niveles de incertidumbre, porque nunca dentro de una organización se toman decisiones con total certidumbre, siempre con altos niveles de incertidumbre. Entonces, la segunda parte de nuestro libro, tenemos 3 bloques fundamentales: el primero de economía, el segundo de administración de empresas, de la parte organizacional, y el tercero de contabilidad y finanzas. Vale, nuestros fenómenos económicos toman en cuenta los recursos escasos y cómo los maneja la economía para crear ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Y nosotros en la organización pues tenemos que ver de dónde vamos a tomar esos recursos, cómo los vamos a utilizar para crear riqueza económica y para crear una buena posición financiera. Las empresas deben tener una posición económica y una posición financiera que les dé una vía libre, una autopista para llegar a obtener sus planes a través de todos sus recursos, a través de la utilización de sus recursos. Entre ellos el humano, como lo tenemos aquí, la gran división. El recurso humano es un recurso fundamental dentro de las organizaciones y, como ya vimos, la mayoría del tejido productivo son pymes. Por lo tanto, el mayor recurso económico, el mayor recurso que tienen las pymes es el recurso humano. El conocimiento está en el recurso humano. Si tenemos un restaurante, cualquier restaurante, y tenemos un chef top, ese restaurante va a funcionar bien mientras ese chef esté ahí. Si el chef le pasa algo, ¿qué pasa? A ver, a lo mejor colocamos a otro que lo hace parecido, pero nunca va a ser igual. Entonces nosotros tenemos que gestionar ese recurso que se llama conocimiento, intentar dejarlo dentro de la organización a través de una serie de cosas que se llaman procesos organizacionales y que se llaman procesos administrativos, ¿vale? Intentar dejarlo allí. No es fácil, pero el mayor recurso para las pymes es el conocimiento humano, es la gente que la conforma. Por lo tanto, un fenómeno de gran dimisión a las empresas las descoloca un poco, les hace replantearse de dónde tomar los recursos, qué hacer, les hace replantearse su sistema financiero, su sistema económico, su sistema de coste, la optimización. Tienen que optimizar sus recursos para poder obtener beneficio y minimizar costes. Por lo tanto, si hay un proceso de gran dimisión porque el mercado está completamente, las personas del mercado están empleadas, ¿qué pasa? Yo tengo que subir los sueldos, ¿no es así? Y eso implica que tengo que subir los precios también para poder cubrir ese sistema de salarios que está aumentando. Entonces todo se vuelve un círculo vicioso. Lo que pasa en la economía repercute en la organización pequeñita y adicional pues se devuelve a la economía, entonces todo como un sistema abierto. La parte contable que también nos interesa, dentro de esto lo que nos da o nos proporciona es la información necesaria para la toma de decisiones. Es bueno saber contabilidad, de hecho el lenguaje de las finanzas es la contabilidad, ¿sabían eso? Así que hay gente que le tiene mucho yuyo a la contabilidad, no les gusta, etcétera, pero resulta que si nosotros manejamos los términos contables podemos hablar ese lenguaje financiero. Hay gente que quiere ser el inversor más grande del mundo y etcétera, y hacer muchas cosas, pero no saben contabilidad o no saben los términos que maneja la contabilidad. Por lo tanto, la contabilidad es esencial y primordial para poder conocer la información económico-financiera que tiene una empresa, que es susceptible de ser valorada en unidades monetarias, pero además resumida, clasificada y comunicada a través de los estados financieros. Por lo tanto, es muy importante ese componente, la tercera parte de nuestro libro, que es el componente de la contabilidad. Y allí, aunado a la contabilidad, pues tenemos la parte financiera. Y la parte financiera tiene que ver con todos esos flujos de dinero, de capitales, que la empresa tiene, o que siempre el capital también es un recurso escaso y que busca en los mercados financieros, bolsas de valores, etcétera. En los mercados busca el recurso escaso para poder invertirlo dentro de la empresa a través de sus diferentes proyectos y generar riqueza económica. Esas inversiones y esa financiación conforman la estructura financiera de la empresa.
y se ve reflejada en el balance de situación. Siempre vamos a tener en el balance de situación una parte que son nuestras inversiones dadas por todos los activos, en qué invertimos el dinero, y luego la segunda parte del balance de situación que nos muestra de dónde conseguimos los fondos para esas inversiones que estamos haciendo dentro de la empresa. Entonces es esencial no nada más estudiar economía, sino ver todo el tejido productivo y de dónde se obtienen los capitales para poder tomar buenas decisiones dentro de la organización. Entonces todo el componente de administración de empresas, de toma de decisiones organizacional es muy importante. Para poderlo hacer bien hay que aplicar una cosa que se llama el proceso administrativo. ¿Alguien ha escuchado hablar de ello? ¿No? El proceso administrativo tiene 4 etapas básicas, fundamentales, que se corresponden para yo hacer una buena gestión o para yo hacer gestión. Yo debo crear unos planes, primero, planificar es el primero. Segundo, tengo que organizar, que organizo recursos que son escasos, materiales, económicos, financieros, dentro de la organización, maquinaria, equipo. El tercero es dirección, a quién dirijo a los equipos, los coloco a hacer las cosas que saben hacer con mano de obra especializada. Y el último es el control, y luego vuelve a comenzar. Yo controlo y veo qué tan apegado estoy a los planes y vuelvo a realizar los planes para corregir desviaciones. Por lo tanto, esa parte de la gestión es muy importante, tomando como referencia fundamental todos los procesos económicos y macroeconómicos que hay en el entorno externo de la empresa y toda la información económico-financiera y demás información que la empresa produce internamente. Entonces allí está el vínculo. Cuando nosotros hablamos de finanzas, hablamos de recursos escasos que tiene la economía, como ya nos explicó nuestro profesor, pero ¿qué más? Las finanzas tienen un componente adicional, una variable adicional que se llama tiempo. Los flujos de caja en diferentes momentos de tiempo hacen que los modelados matemáticos para la finanza estén dados por 3 variables fundamentales, que son los capitales, los flujos de capitales en diferentes momentos de tiempo, el tiempo en sí, porque una unidad monetaria ahora, en épocas de tasas de interés altas, vale más que una unidad monetaria en el futuro. Y por otro lado tenemos algo que se llama tasa de interés, que esa tasa de interés lo que nos cubre es del riesgo que tenemos por dejar dinero a empresas que no tienen suficiente capacidad de ahorro, que no tienen dinero para sus proyectos, y las personas que tienen dinero ahorrado con superávit lo que hacen es ir a los mercados, dejar el dinero a través de intermediarios para que las empresas lo puedan utilizar y se siga moviendo la economía, ¿vale? Entonces la parte de tener esa gran división allí como algo que pueda estar sombreando la economía en general, además de la inflación y de que cada rato nos dicen que vamos a tener recesión, que estamos a punto de la recesión, que todo eso, entonces nosotros tenemos que ver que teniendo el conocimiento podemos hacer mejor las cosas, tanto dentro de la empresa como para dinamizar la economía en general. ¿Bien? Adelante, Gustavo. Muy bien, bueno, pues para mí es, la verdad, un momento emocionante, ¿no? Estar aquí hablando después de uno de mis economistas favoritos, que es Juan Carlos Salazar, y mi coautora de varios mejores papers y de este libro, que es Jessy Núñez. Y bueno, pues hoy lo que queríamos hablar es un poco sobre la gran división, ¿no? Y con esto en mente es con lo que escribimos este libro. El libro empieza en un pequeño prefacio que tenemos de los autores diciendo que nos toca vivir tiempos interesantes, ¿no? Quizás los más interesantes en estos últimos 20 o 30 años. Y lo decimos a cuenta de que quizás los fenómenos económicos que pasan ahora no son tan fáciles de explicar con la teoría económica clásica, ¿no? Fijaos, Juan Carlos, uno de mis economistas favoritos, como os digo, dice que la inflación de ahora se debe a, de alguna manera, unos cuellos de botella que se generan en las cadenas productivas, ¿no? Es decir, hay mucha demanda y hay pocos bienes, no se pueden producir tantos bienes porque se han quedado atorados en algunos sitios, no hay suficientes barcos para transportar, o bien no hay suficientes chips, hay mucha gente que está esperando coches, quieren comprarlos o no pueden comprar porque no les llegan los chips. Entonces, eso hace que, claro, hay menos coches para vender y eso hace que los precios suban, ¿no? Y eso tiene lógica y efectivamente, bueno, no lo diría si no tuviera lógica, ¿no? Sin embargo, la persona que hace el prólogo de este libro es Juan Ramón Rayo,
es también otro de mis economistas favoritos, tiene un canal de YouTube, y él dice que, hombre, eso sí está pasando, ¿no? Está pasando en los cuellos de botella, pero que en realidad el auténtica driver de esta inflación es que ha habido unas políticas fiscales expansivas en los últimos años. Los estados han gastado más, ¿no? Sabéis que España tiene ahora una deuda acumulada que es del 120% del PIB anual, ¿no? Italia está por el 170%. En todos los países ha estado creciendo y todos los países europeos han ido pues no respetando esos límites que se habían autoimpuesto por el Banco Central Europeo de no tener más de un 3% de déficit anual cada año, ¿vale? Eso lo han ido incumpliendo y se ha ido acumulando un montón de deuda, ¿vale? Entonces, esas políticas fiscales de alguna manera hacen que más dinero llegue a la gente y, claro, ese mayor dinero que llega a la gente hace que la gente tenga más demanda de bienes y servicios que luego, claro, se encuentran con las cadenas de suministro no funcionando bien y eso hace que los precios aumenten, ¿vale? Con lo cual, ya veis, bueno, dos teorías no del todo contrapuestas, pero que de alguna manera no se fijan en lo mismo, ¿no? Y para terminar, Milton Friedman, de que se cumplen este año 110 años de su nacimiento, le dio el premio Nobel. Le dio el premio Nobel y él tiene una frase muy famosa y es que dice que todo fenómeno inflacionario se debe en último lugar a que se ha imprimido demasiado dinero. Todo ese fenómeno inflacionario tiene como causa última una causa monetaria, ¿vale? Hay que pensar que del 80% de los dólares que se han impreso en toda la historia, se han imprimido en los últimos 15 años, ¿vale? Entonces, eso podemos pensar que puede tener un efecto en la economía o podemos pensar que no, ¿vale? Efectivamente, si se imprime dinero y la economía crece, pues en la medida en que se imprima a la misma velocidad, podemos pensar que se generan muchos bienes y a la vez se genera mucho dinero y como los bienes y el dinero crecen a la misma tasa, pues no se genera inflación, ¿vale? En el momento en que algo pasa, que detiene la generación de bienes, pues, y se sigue imprimiendo mucho dinero, pues puede pasar que haya mucho dinero para pocos bienes y entonces lo que hacen esos bienes es aumentar el precio, ¿vale? Decía un estudioso español, un escolástico del siglo XV, Martín de Azpilicueta, era una de las pocas personas que en aquel momento podía trasladarse y vivir en distintos países, ¿no? Porque eran clérigos y les aceptaban en los monasterios de su orden en distintos países. Entonces, este hombre era español, vivía en Salamanca normalmente, pero tuvo ocasión de vivir también un tiempo en Francia, ¿no? Entonces, este hombre vivió 100 años después del descubrimiento de América. Y entonces, en esos 100 años, había estado el Reino de España importando muchísimo oro y plata que traían de América. Eso hacía que hubiera mucho más dinero en España del que había en Francia. Y el hombre se daba cuenta de que bienes cotidianos en España, como por ejemplo comprar una gafa de pan, requería mucho más oro de lo que requería en Francia. Cuando en realidad la fabricación, si de verdad los costes estuvieran fijados, los precios se fijasen por los costes que los productos, eso no debería pasar, ¿no? Entonces él le llevó a postular esta idea de que cuando hay mucho más dinero en la economía, pues los precios tienden a subir, ¿vale? Entonces, como veis, ¿cómo puede ser, ¿no?, que haya tres explicaciones diferentes para el mismo fenómeno, que es la inflación, ¿no? Está bien, me rompe el corazón, porque yo les quiero mucho a los tres, pero no puedo darle la razón a los tres, ¿no? Entonces, y esto me lleva a una reflexión que yo hago, porque claro, yo como no soy economista, pues yo he aprendido todas estas teorías a posteriori, quizás con otra óptica, ¿no?, de la que ellos tienen, ¿no? Y yo, que lo que he estudiado, pues al final son muchas cosas de física, digo, hombre, si tú te pones en la azotea de este edificio y coges 1 kilo de arroz y lo tiras para abajo y les preguntas a dos físicos, ¿no?, dos físicos de los que te fíes, ¿no?, Einstein y a cualquier otro físico, le dices a qué velocidad tiene que llegar este kilo de arroz abajo, pues conociendo las leyes de la física, los dos tienen que llegar a la misma solución, ¿no? Entonces, eso, bueno, para los que hemos estudiado ciencias, pues nos da mucha seguridad, ¿no? Es descorazonador ver que eso no pasa en la economía, ¿no?, porque son ciencias sociales, ¿de acuerdo? Entonces, las ciencias sociales lo que hace es que dan lugar a muchas interpretaciones. Y esto es lo que yo creo que es interesante y nos lleva a una reflexión, ¿no? Y es que en las ciencias sociales no hay una única verdad, sino que hay muchas verdades y depende siempre del ojo que mire esa verdad, ¿de acuerdo? Y eso vosotros, como estudiantes en esta época, tenéis que ser conscientes. Estáis viviendo tiempos interesantes en los que muchas de las teorías no pueden dar explicaciones a los
situaciones muy complejas que están pasando ahora y, bueno, pues formaros y acudir a distintas fuentes siempre es una muy buena cosa, ¿vale? Una cuestión también importante es entender que no te va a dar las mismas visión alguien que lo mire desde el punto de vista de la economía y alguien que lo mire desde el punto de vista de la organización de empresas, ¿vale? Y esto es una cuestión que, en el caso particular de la gran división, pues tiene mucha importancia, ¿vale? Claro, Juan Carlos nos ha hablado de unos procesos en los que aparentemente todo el mundo está tomando una decisión de manera casi homogénea, ¿no? Se ha agregado, ¿no? O sea, él habla del mercado de trabajo, pero claro, en el mercado de trabajo lo que hay es mucha gente y toda esa gente es distinta entre sí, no todo el mundo piensa igual, ¿no? Hay un libro que se publicó en el año 2020, es una novela que se llama Feria, y esta novela de Ana Iris Simón, que es una periodista, empieza de una manera muy provocadora, que dice, en este momento, el libro se publica en 2020, ella había nacido en 1990, con lo cual tenía 30 años en ese momento, ¿no? Dice, en este momento siento que tengo envidia de cómo vivían mis padres cuando tenían mi edad, ¿no? Y ella se refleja en cómo vivían sus padres, claro, 30 años antes, pues en el 1990, evidentemente, ¿no? Entonces, ella decía, mis padres, a mi edad, mi madre ya me había tenido a mí, ella estaba embarazada de mi hermano, de su hermano pequeño, eran carteros en Ontígula, que es un pueblo de Toledo, al lado de Aranjuez, se acaban de comprar un piso que tenían que pagar la hipoteca muchísimos años, no había salido de España, no hablan idiomas, no tenían realmente nada de las cosas que ella ha disfrutado, ¿no? Ella ha ido a la universidad, sus padres no habían ido, ella se ha ido de Erasmus, sus padres no habían salido de España, ella ha viajado por Tailandia, vive en Malasaña, ha terminado periodismo, trabaja de periodista. Para mucha gente, pues eso es, digamos, haber alcanzado el éxito total de tu vida, ¿no? Y sin embargo, ella se da cuenta de que hay algo que le falta y que le da envidia que sus padres sí tenían, ¿no? Y cuando se lo cuenta a sus padres, pues sus padres prácticamente la quieren matar, ¿no? Porque dice, bueno, nosotros no teníamos nada, no hacíamos nada más que trabajar como bestias para vosotros. ¿Cómo puedes decir que tú, con la vida que llevas, que haces lo que te da absolutamente la gana, cómo puedes decir que tienes envidia de lo nuestro, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de que al final, bueno, el libro luego evoluciona y ya acaba, es un libro que lo ha criticado tanto la gente de izquierdas como la gente de derechas, porque por un lado ya atribuye la mala situación económica o su poca felicidad lo atribuye un poco al sistema capitalista, pero luego cuando dice de cuándo era feliz, habla todo de cosas que son extraordinariamente tradicionales, ¿no? Es decir, es el vivir la familia todos juntos, el que las mujeres no trabajen, que estén a cuidado de los niños, que los niños estén jugando todo el día en la calle. Entonces, al final eso no le ha gustado a nadie y es un libro muy criticado, lo cual, bueno, pues nos trae una cuestión interesante, ¿no? Y es que nadie tiene la verdad, ¿no? Para cada uno la verdad puede ser una cosa diferente, ¿no? Lo que es sin duda interesante y que tenemos que saber es que, claro, los padres de Ana Iris Simón vivían en un mundo que estaba creciendo. Entonces, con hacer poca cosa, con montarte, digamos, en los lomos del dragón de la economía, sin tener que destacar mucho, siendo un simple cartero de Ontígula, te iba lo suficientemente bien como para vivir casi al igual o parecido que hay mucha gente, ¿vale? Ahora mismo, el polo económico, pues ya no está en Europa, ¿no? Se está cambiando hacia el Oriente. Entonces, los países que más crecen y donde la economía está yendo bien, pues son los países que están ahora más bien en el sudeste asiático. Entonces, en Europa, ahora el crecimiento está más bien estancado. Entonces, para que te vaya realmente muy bien, para que te vaya mejor que la media, pues hay que hacer mucho más de lo que había que hacer antes, ¿vale? Y eso, al final, pues bueno, yo no estoy muy seguro de que sea culpa del capitalismo, son culpa de que, bueno, que las sociedades maduran y van cambiando, ¿vale? Entonces, bueno, por concluir, os querría decir que seáis conscientes de estos tiempos que son complejos, son interesantes, que aprovechéis estos años de vuestra formación para seguir estudiando. Bueno, hay muchos libros, entre ellos el nuestro, ¿vale? El libro Entorno Económico y Organizacional para Ingenieros, editorial Sánchez Torres, y bueno, está disponible en Amazon y también se puede comprar en Google Play, Google Book, en la versión digital, ¿vale? Entonces, bueno, pues esperando que esto os haya hecho reflexionar y os haya traído algo de información para, por supuesto, seguir buscando mucho más, leer a Juan Carlos, escuchar a Rayo, leer a Friedman y, ¿por qué no?, a Morales y Núñez, ¿no? Pues aquí nos despedimos.